En las últimas décadas se han explorado las posibilidades teóricas y prácticas de aprovechamiento de cada una de las tres manifestaciones más importantes de la energía de los océanos. La energía de las mareas, generada por su flujo y reflujo, la energía producida por las olas y la mareotérmica, es decir, las posibilidades de aprovechar la diferencia de temperatura que hay entre sus capas superficiales más calientes y sus capas profundas, más frías. El mar actúa como un enorme acumulador de la energía que del sol todos los días recibimos. Así, se acumulan anualmente del orden de 52 billones de toneladas equivalentes de petróleo en forma de energía térmica y electroquímica en los océanos del planeta. Para que nos hagamos una idea, esta cantidad de energía equivale a las necesidades anuales, a 6.000 veces las necesidades anuales de todo el planeta. A esta ingente cantidad de energía hemos de añadirle la energía de origen gravitacional, es decir, la energía de las corrientes marinas y de las mareas. Ya desde antiguo la energía de las mareas fue aprovechada por los egipcios para la molienda de cereal. Y avanzando en el tiempo, hacia el siglo XIII, aparecen los primeros molinos de cereal que aprovechan la fuerza de las mareas en Inglaterra. En el siglo XVII estos molinos ven su continuación y mejora en Francia y de allí saltan a principios del XVIII a la costa este de Estados Unidos. Sin embargo, hemos de esperar hacia 1920 para conocer los primeros estudios de las posibilidades de aprovechamiento de las mareas. Consecuencia de estos estudios, en 1966 se pone en marcha en la bahía de la Rance, en Francia, la central de mareas del mismo nombre. Y 2 años después, en la bahía de Kislaya, en la Unión Soviética, en el mar de Barents, se pone en funcionamiento la que es hasta ahora la segunda central de mareas en funcionamiento en el planeta. Hasta el momento no hay más experiencias en este sentido. Los primeros que intentaron explicar el fenómeno de las mareas fueron los griegos. Para Platón eran la respiración de la tierra, que imaginaba como un ser vivo. Pero en el paso del pensamiento mítico al lógico, fracasó Aristóteles, quien, según la leyenda, se suicidó en el canal griego de Euripo al no poder entender el cambio en la dirección de la corriente 4 veces al día. Hubo que esperar a 1687, en que Newton formuló sus leyes de atracción universal, donde se afirmaba que el Sol y la Luna originan las mareas, al ejercer su atracción sobre la Tierra. Laplace aportó posteriormente la teoría hidrodinámica, según la cual a la atracción de los astros hay que sumar los movimientos oscilatorios a que están sometidos algunos espacios, como el Canal de la Mancha. Esto justifica que la amplitud de marea, esto es, la diferencia de altura entre la marea alta y la baja, sea de 3 o 4 metros en las costas del Cantábrico, de unos pocos centímetros en el Mediterráneo o de 13,5 metros en la Bretaña francesa, en la bahía de Reims o en el monte Saint-Michel. El río Reims inicia en la población de Dinant un largo estuario, en cuya desembocadura se sitúan los puertos de Dinard, en la ribera izquierda, y Saint-Malo, en la orilla derecha. Este fue el lugar elegido para la construcción de la central mareomotriz de la Reims, un proyecto verdaderamente faraónico, que fue inaugurado el 26 de diciembre de 1966 por el general de Gaulle. Básicamente, el funcionamiento de una central mareomotriz es el mismo que el de un molino tradicional. La compuerta del dique deja entrar el agua al estuario mientras la marea sube. Con la pleamar se cierra la compuerta y el agua contenida en el estuario mueve ahora la turbina, como en los antiguos molinos Las Muelas. Si las turbinas son reversibles, funcionan durante el llenado y el vaciado del estuario, como en la Reims. Naturalmente, en sus más de 30 años de actividad, la Reims ha tenido que adaptarse al cambio tecnológico, especialmente al informático. Por otra parte, la conciencia ecológica actual exige un cuidadoso respeto por el medio ambiente. Pero en su haber sigue contando su producción eléctrica, en un 90% de la producida en la Bretaña francesa, equivalente al gasto de una población como Reims. Por eso siguen teniendo actualidad aquellos versos de Paul Éluard que alguien citó el día de la inauguración de la central de Reims. Es la hermosa ley de los hombres,
cambiar el agua en luz, el sueño en realidad y los enemigos en hermanos. Mientras que las variaciones de las mareas se conocen con precisión y se pueden predecir, tanto la distribución como la magnitud de las olas en un punto concreto no se pueden prever. Esto supone una gran dificultad para el diseño de los elementos captadores de su energía, que deberán ser capaces de responder de manera eficaz ante olas con formas, tamaños y frecuencias dispares. Desde muy antiguo el hombre procuró ingeniárselas para aprovechar la energía de las olas que tenía tan a la vista. Y así, en época tan antigua como 1799, el francés Giraud desarrolla un sistema de flotador solidario con la costa para aprovechar la energía de las olas en forma de energía mecánica. Esta línea de trabajo, de investigación, como queramos llamar, llega hasta nuestros días, en que en torno a 1990 Andrés Matas, ingeniero de Unión Fenosa, desarrolla un sistema de flotador en las proximidades de la central térmica de Sabón, en Coruña. Otra línea de trabajo viene marcada por las investigaciones de Henning, que hacia 1874 construyó una embarcación sui generis con aletas flexibles con las que trataba de autopropulsarse. En esta línea de trabajo, Linden, Graham o Calfas desarrollaron diferentes artefactos flotantes en los cuales trataban de que la propia energía de la ola los impulsase. Sistemas que podemos designar como pasivos, solidarios con la costa, se remontan hacia 1869, en que un español apellidado Ruiz construyó un sistema mixto compuesto por un dique y un depósito en el que forzaba a entrar las olas para aprovechar posteriormente su energía al devolverlas al mar. Este sistema fue perfeccionado unos 20 años más tarde por otro español apellidado Benot. Más reciente son las experiencias de Coyne en la Bretaña francesa hacia 1926, en donde ya podemos hablar de un rendimiento técnico próximo al 5%. Como aprovechamiento de este tipo, de esta línea de trabajo más reciente, tenemos el proyecto Kværner en Bergen, en Noruega, hacia 1990, en el que el aire impulsado por las olas, comprimido en una cámara de resonancia, hacía moverse una turbina de aire. Este proyecto tiene una continuación, el proyecto Islay, en las costas escocesas que se enfrentan a Irlanda, todavía en funcionamiento. Se han experimentado distintos proyectos para obtener energía de las olas. Uno de ellos es el columpio de Arquímedes, diseñado en Holanda e inspirado en el principio del sabio griego. Está formado por varios hongos de 20 metros de diámetro y 40 toneladas de peso, comunicados entre sí por medio de un conducto de aire. Mientras un hongo sube girando, movido por las olas, otro baja, produciendo así energía. El columpio de Arquímedes es una aportación teórica que tiene que ser evaluada técnica y económicamente. En Islay, una pequeña isla situada frente a la costa oeste de Escocia, se está desarrollando Limpet 500, un proyecto de aprovechamiento de energía de las olas de 500 kilovatios. Tras el estudio del lugar que reuniese mejores condiciones en los acantilados isleños, comenzó la obra civil en noviembre de 1998, con la preparación de la infraestructura necesaria, la construcción de la cámara de compresión y el colector. La ejecución de este proyecto corre a cargo de la empresa Wavegen, con sede en Inverness y fundada en 1992 por el profesor Alan Wells, el inventor de la turbina que gira en el mismo sentido, sea cual sea el flujo de aire que la atraviese. Los curiosos que antes se acercaban a esta localidad escocesa con la intención de ver el monstruo del lago Ness, pudieron asistir en la primavera del año 2000 al cuidadoso montaje y a las pruebas de la turbina que va a ser instalada en este mismo año en la central de Islay.
Cuando la ola sube, comprime el aire contenido en la cámara de compresión. Cuando la ola baja, aspira el aire. Pero en los dos casos, la turbina gira en el mismo sentido. Y la turbina acciona un generador eléctrico, convirtiendo la energía de las olas en electricidad. Otra de las aplicaciones de la energía de las olas, que ya lleva varios años de funcionamiento en distintos puntos de las costas de Galicia para señalización marítima, son las boyas Nasuda. Desarrollada en Japón, la boya Nasuda es una cámara flotante y semisumergida en la que el movimiento de las olas se aprovecha para impulsar el aire a través de una turbina unidireccional de baja presión, produciéndose en ella un movimiento de rotación que podrá utilizar posteriormente para la producción de energía eléctrica por medio de un generador. La mareotérmica es la tercera de las posibilidades de obtener energía del mar, y su origen es la energía solar que se almacena en los océanos en forma de calor. La energía mareotérmica podría transformarse en energía eléctrica aprovechando el gradiente térmico, es decir, la diferencia de temperatura existente entre las capas superficiales del mar más calientes y sus capas profundas, más frías. Los principios de la termodinámica, sentados por Sadi Carnot hacia 1824, trataron de ser aprovechados por sus compatriotas Claude y Bouguereau, pensando en el mar como una pila térmica en el que el foco caliente fuera la superficie y el foco frío las aguas de las profundidades. Así, hacia 1930, Claude construyó en la bahía de Matanzas, en Cuba, una máquina que aprovechaba un gradiente de unos 14 grados centígrados mediante la extracción de agua fría de las profundidades con un tubo de cerca de 2 metros de longitud y casi 2 metros de diámetro. Esta máquina funcionó durante unos 11 días y fue destruida por un temporal. Unos años más tarde, Claude repite el intento y así en 1833 construye una máquina de 800 kilovatios compuesta por 8 generadores que accionaban un compresor de amoníaco para fabricar hielo. Ya en épocas más recientes, hacia 1979, Estados Unidos, basándose en este mismo principio de diferencia de temperaturas, construye en la costa occidental de Hawái una máquina de 15 kilovatios eléctricos. A la vista de los buenos resultados, este primer proyecto piloto tiene su continuación en una máquina de 1000 kilovatios de potencia en la misma zona. Otra máquina del mismo tipo se construye en 1982 en la isla de Nauru, en Japón. Existen dos técnicas de aprovechamiento de la energía térmica del mar: los sistemas de ciclo abierto y los de ciclo cerrado. En un sistema de ciclo abierto, el agua relativamente caliente que procede de la superficie del mar penetra en una cámara de vacío, donde se convierte en vapor de baja presión. Este vapor, después de accionar una turbina y generar energía, se condensa de nuevo gracias al agua más fría de las profundidades, que actúa como refrigerante. En un sistema de ciclo cerrado se utiliza un fluido de baja temperatura de ebullición, como el amoníaco o el freón. Estos fluidos, en contacto con el agua caliente de las capas más altas del mar, se evaporan y mueven la turbina. Y por último, después de condensarse con el agua fría del fondo marino, comienza de nuevo el ciclo. Es importante destacar el bajo rendimiento de estos sistemas, alrededor de un 7%, debido fundamentalmente a la poca temperatura del foco caliente y a la pequeña diferencia térmica entre el foco frío y el caliente.